¿Qué tal? Hoy quería continuar la crítica a la ponencia de Darío Strasberg titulada Dios, que él dio en la Universidad Abierta y que repite, él vuelve una y otra vez sobre estos temas acerca de Dios en sus libros, y en un momento él, como lo hace habitualmente, afirma algo bastante sorprendente, ¿no? Que a saber, la verdad no existe. Digo sorprendente porque si la verdad no existe, no tiene sentido hablar. Aristóteles decía que aquel que afirma que la verdad no existe se asemeja o se debería asemejar a una planta. Hablar, el solo hecho de hablar, de decir algo, supone la existencia de la verdad. La verdad no es un privilegio de los filósofos. La verdad es todo lo que nosotros consideramos en nuestra vida cotidiana. Cuando uno va, discúlpenme, voy a dar ejemplos muy sencillos, ¿no? Va a la verdulería y el verdulero le quiere hacer pasar 800 gramos por un kilo de papa. Dice, no es verdad. Es decir, esto no es un kilo, son 800 gramos, ¿no? Es decir, y esto de que no es verdad, no, yo estaba con mis amigos en tal lado, no es verdad, yo te vi en tal lado, ¿no? En la escuela, en las relaciones humanas, ¿no? En el comercio, en la vida cotidiana, continuamente nos enfrentamos con el tema de la verdad, con la necesidad de la verdad, absoluta necesidad de la verdad. Es una vocación que tenemos a la verdad, por eso son tan populares, por ejemplo, las películas y las series acerca de crímenes no resueltos. ¿Por qué nos interesa tanto el crimen no resuelto o el caso de los inocentes injustamente condenados? O al contrario, de los asesinos o los ladrones que andan sueltos. Porque va en contra de la verdad. A nosotros lo que nos interesa es la verdad. ¿Quién fue el asesino, no? Esa es la pregunta. Y en esa pregunta se sostiene toda la literatura de siempre, ¿no? Y en particular la literatura y el arte, el séptimo arte, ¿no? El cine y la televisión, consagrado a descubrir la verdad, ¿no? En concreto, acerca de el autor material o intelectual de tal o tal crimen, ¿no? Y cuando no está resuelto, es como que no estamos tranquilos, porque la justicia es una exigencia de la vida. La justicia es lo mismo que verdad. Verdad y justicia van de la mano, son casi sinónimos. En la escritura sagrada es un sinónimo, ¿no? Y en la vida nuestra del siglo XXI también, porque la justicia es la aplicación de la verdad, ¿no? El juicio justo que debería dar el juez es una expresión de la verdad de los hechos, ¿no? Por eso decía Kant que si no hay justicia, no vale la pena vivir, decía Kant. Kant, que era un filósofo, ¿no? Por eso la filosofía siempre apreció la verdad. Simone Weil, que es una importante filósofa del siglo XX, dice, la verdad es más importante que la vida. Y efectivamente, la verdad es más importante que la vida. Y eso lo manifestamos continuamente cuando sacrificamos nuestra vida, no digo en aras de una verdad abstracta, ¿no? Porque, repito, la verdad no es privilegio de la filosofía. Hay una verdad del médico. El médico busca la verdad
qué enfermedad sufre su paciente. Y está buscando la verdad, ¿no? Está la verdad del mecánico. El mecánico quiere saber, a ver, qué le pasa a este auto. Si tiene el carburador o los inyectores. También está buscando la verdad. Y la encuentra. Darío dice una cosa muy curiosa, ¿no? Dice, los hombres buscan la verdad sabiendo que no existe. Y no es verdad. La verdad existe. O sea, el mecánico encuentra la falla del motor, el médico encuentra la causa de la fiebre de su paciente, ¿no? ¿Cuál es su dolencia? El juez encuentra o no al asesino, pero habitualmente lo encuentra, si quiere, ¿no? Y nosotros en nuestra vida diaria, encontramos estas pequeñas pero vitales verdades que constituyen nuestra vida, ¿no? Nuestra vida no pasa por grandes abstracciones, sino por estas verdades, ¿no? De la vida diaria. ¿Quién soy? ¿Con quién vivo? ¿Qué hago? ¿Cómo me comporto? Por eso lo que hacen los filósofos es ni más ni menos que confundir a la gente, ¿no? Bueno, no la filosofía, sino esta especie de pseudo-filosofía que difunde Darío. Por ejemplo, en una ponencia que él dio en Buenos Aires, él dice así, es muy interesante lo que dice. Hegel, cito, decía que la verdad es el todo. Sin entrar en este quilombo dialéctico, dice él, podemos entender de manera lineal que es el todo en el sentido de tal como llega a nosotros la idea de la verdad, ya que supone un conocimiento absoluto del todo, algo así como el Aleph de Borges. Ustedes recordarán el relato de Borges acerca de esa, en el Aleph, ¿no? Que es fantasía, ¿no? Esa no es la verdad. La verdad no es el todo. La verdad, tal como la entiende, o tal como entiende Darío Hegel, no es la verdad. Eso es el todo, ¿no? El conocimiento del todo, el conocimiento simultáneo de la totalidad del ser. Eso no es la verdad. Eso no es la verdad. Eso es el todo, la totalidad. Es algo ideal, inexistente, o en todo caso es algo que no le corresponde al hombre. Es algo perteneciente, digamos, a Dios. Solamente Dios puede tener una aprehensión simultánea de la totalidad del ser. Pero esa es la verdad divina. La verdad humana es otra cosa, ¿no? Y entonces, hablando acerca del Aleph, voy a leer, ¿no? La historia del todo, desde que empezó hasta que terminó, entero, desplegado, separado y al mismo tiempo, eso es la verdad. Si hay verdad, es eso. Es la respuesta última a todo. Eso no es la verdad, ¿no? Por eso, a mi modo de ver, al decir que no existe la verdad, Darío está siendo coherente con su, digamos, definición hegeliana, en todo caso, de la verdad como la totalidad del ser aprendida en forma simultánea. Cosa que, vuelvo a repetir, no es algo que le corresponda al hombre. Estamos hablando siempre del hombre, de nosotros, ¿no? Y entonces, ¿qué es la verdad? La verdad humana. No es obviamente esta verdad fantasiosa de la aprehensión de la totalidad, sino, y ahora empiezo a decir qué es la verdad, es una relación de adecuación entre el entendimiento humano y la cosa. La verdad, dice Aristóteles,
y después lo repiten muchos filósofos, y yo creo que esta es la tradición auténtica, ¿no? Porque la filosofía es también una tradición, no son ideas que se le ocurre a uno fumando un cigarrillo en un bar, sino que hay una tradición filosófica. La idea de verdad en esta tradición, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles, los presocráticos, los escolásticos medievales y los modernos también, muchos modernos tienen esta idea de la verdad como adecuación del entendimiento con las cosas, ¿no? Aristóteles en su Metafísica dice: decir que lo que es no es, y lo que no es falso. En cambio, dice él, decir que lo que es, y lo que no es verdadero. La verdad está en la palabra como expresión del entendimiento, y el entendimiento se adecua a lo que es. Y cuando digo que lo que es, digo la verdad, de modo que la verdad es una cualidad de las cosas, no es algo. Para Darío la verdad es algo así como la pareja ideal. En el caso de la mujer, el príncipe azul, ¿no? O en el caso del varón, no sé, la mujer ideal. Es algo que siempre estamos buscando y sabemos que no existe, porque el príncipe azul no existe y la mujer ideal tampoco existe, ¿no? Bien, no es eso, no es algo, no es que hay un micrófono, una bicicleta, una ventana, la verdad, no. La verdad es una relación de adecuación del entendimiento con la cosa, o si quieren, de la cosa y el entendimiento, ¿no? Adequatio rei et intellectus, dice Santo Tomás de Aquino. Eso es la verdad. Por eso la verdad en las cosas pequeñas es pequeña, y en las cosas grandes es grande, porque la verdad de las cosas pequeñas es su pequeñez, y la verdad de las cosas grandes es su grandeza. De modo que puede ser pequeña o grande. La verdad de las cosas dulces es su dulzura, y de las cosas amargas es su amargura. La verdad en la alegría, en lo alegre es alegre, y en lo triste es triste, porque hay verdades tristes. Es la tristeza de lo triste, la verdad, ¿no? Decía Aristóteles que es mejor sufrir en la verdad que alegrarse en la locura o en el error, ¿no? Porque la verdad, para Aristóteles y para la tradición, es más importante que el placer, aunque es placentera en el placer y es dolorosa en el dolor, porque la verdad es la adecuación nuestra con las cosas, ¿no? Y la verdad es verde en lo verde y azul en lo azul. Esa es la verdad. De modo que la verdad es la verdad lisa y llanamente, tal como la entendemos cuando vamos al verdulero, o cuando vamos al mecánico, o cuando vamos al doctor y le decimos: dígame la verdad, doctor, ¿qué tengo? ¿No? Nos interesa la verdad, aunque de repente sea una verdad inquietante. Mire, la verdad es que usted tiene tal cosa, ¿no? Nos dice el médico. Pero queremos saber la verdad, esta verdad, aquella verdad, cada una de las verdades particulares, ¿no? Lo cual no descarta la vocación filosófica de intentar comprender las últimas verdades, ¿no? Los primeros principios y las causas últimas de la realidad.
Está muy bien, eso es propio de la filosofía, pero la filosofía debe tener en cuenta el sentido común. ¿Qué es la verdad? La verdad es el ser de cada cosa, por eso decían los antiguos, ¿no? Y, y después lo desarrolla muy bien la escolástica, entre ellos Santo Tomás de Aquino, que hay al menos dos verdades: la verdad lógica o intencional y la verdad ontológica. La verdad lógica es lo que decíamos recién, no es propiamente lo que se llama verdad, a saber, la adecuación del entendimiento con la cosa, con las cosas, con cada cosa, ¿no? Si yo digo que una casa blanca o un caballo blanco es blanco, estoy diciendo la verdad. Si digo en cambio que un caballo blanco es azul o es una vaca, no estoy diciendo la verdad. La verdad entonces es eso y nada más que eso, es así como la entendemos, ¿no? Por eso, al decir que la verdad no existe, está diciendo Darío un gran disparate, un absoluto disparate. Es un disparate muy peligroso, ¿no? Muy peligroso porque imagínense, si la verdad no existe, si hacemos una deducción lógica de esto, ¿qué es lo que existe? El poder. Como la verdad no existe, lo que existe, lo que se debe imponer es el poder, en el caso de la democracia, de la mayoría. Hay que decidir, como la verdad no existe, alguien tiene que decidir. En el caso de la monarquía, será el monarca; en el caso de la mayoría, de la democracia, perdón, será la mayoría, ¿no? Porque la verdad no existe, es tremendo esto. O sea, esto se puede comparar con las invasiones bárbaras en Europa, ¿no? Cuando en los siglos oscuros de la Edad Media, ¿no? En la primera Edad Media entran las hordas bárbaras en Europa, ¿no? Destruyendo todo. O cuando el ejército islámico quemó la biblioteca de Alejandría, ¿no? O la persecución contra los cristianos, o mismo si uno se remite a la historia evangélica, cuando Cristo está frente a Poncio Pilato, que es la persona que puede salvar al inocente, que reconoce la inocencia de Cristo. Cristo le dice en un momento: yo vine al mundo para dar testimonio de la verdad, dice Jesús. Y Poncio Pilato dice: ¿y qué es la verdad? No hay verdad, hay poder, ¿no? Yo tengo el poder, dice él, de salvarte, o de condenarte. De modo que este binomio, verdad y poder, va siempre junto, siempre en un periodo de escepticismo, porque la deconstrucción no es más que un momento, un periodo relativamente corto, largo, no sé, de una época, ¿no? Que se llama la época moderna. Hay periodos en nuestra época más bien dogmáticos, ¿no? Como los que vivimos antes de la caída del muro de Berlín, ¿no? Es decir, la Guerra Fría, etc. Después de aquello empieza este escepticismo, este nihilismo, ¿no? Que ya venía antes. La deconstrucción no es sino una forma del viejo escepticismo. Y el escepticismo siempre viene acompañado del totalitarismo. Van de la mano. Como no hay verdad, entonces el poder se hace cargo de decidir qué es la verdad y qué es el error, ¿no? En el caso nuestro, la socialdemocracia. Esto pasó claramente en el tema del aborto, ¿no? Claramente.
Es un caso muy paradigmático de como no podemos saber si el embrión es o no un ser humano, entonces la mayoría decide darle o no el derecho a la vida, concederle o no la protección del Estado o de la sociedad. La mayoría decidió, porque no podemos saber. ¿Cómo que no podemos saber? Podemos saber, de hecho sabemos, ¿no? La Academia Nacional de Medicina se expidió claramente. Por eso Darío dice, el hombre busca la verdad sabiendo que no existe. Y es exactamente al revés. El hombre no la busca sabiendo que existe, porque no le conviene. Porque el tema de la verdad no es un tema abstracto, sino que hace a la vida, es siempre un desafío, una obligación, una exigencia, ¿no? Por eso no hay nada mejor que negar la verdad. Él da una charla ante periodistas y le dice a ellos la verdad no existe, claro. Entonces, para un periodista sin carácter, ¿no? Para una persona inmoral, ¿qué mejor? La verdad no existe. Entonces empieza a inventar o a vender noticias, ¿no? O sea, negar la verdad te desliga de la obligación de buscarla. Bien, la verdad existe. Lo que pasa es que no la buscamos suficientemente. No es que la buscamos sabiendo que no existe, lo cual es bastante disparatado, ¿no? Bien, entonces vamos a ver, voy a puntualizar algunos temas, ya dicho, ¿no? Para que no resulte tan confuso. ¿Existe la verdad? Esa es la pregunta. Darío dice no existe. Ahora bien, siempre cuando uno se hace una pregunta, tiene que intentar definir los términos de la pregunta. Por eso, antes de preguntarnos si existe o no, tenemos que preguntarnos qué es la verdad. La verdad, según Darío, o al menos esta es la idea de verdad, porque la verdad es un tema muy amplio, ¿no? Es uno de los temas principales de la filosofía, y entonces van a encontrar concepciones de la verdad, de de aquel, ¿no? Bueno, bien. En este caso, él toma la idea hegeliana de la verdad, expresada en forma, si quieren, literaria, por el Aleph de Borges. Verdad es la totalidad. En un instante yo veo el todo, los principios, los medios y los fines, ¿no? El universo entero en una sola letra, ¿no? La letra del alfabeto griego, la primera Aleph. Bien. Es una definición para mí absolutamente errónea, que no es para mí, sino que no es la definición que cada uno de nosotros en su vida diaria está usando, ¿no? Porque Darío va en taxi, el taxista, como me pasó a mí, le tira un billete falso. Sí, esto es falso. Este billete es falso, diría, ¿no?, nuestro filósofo. ¿Cómo falso si no existe la verdad? O sea, lo que dicen bien amigos nuestros, ¿no?, de que en teoría hay escépticos, idealistas, racionalistas, empiristas, pero en la práctica todos somos realistas, ¿no? Si nadie cree en la práctica lo que confiesa en teoría. La verdad, entonces, es cuando las cosas se adecúan entre sí, cuando el hombre adecúa su pensamiento a la realidad, y es lo que nos permite vivir, ¿verdad?
Bien, entonces habiendo definido la verdad como relación de adecuación, que no es una concepción de un filósofo, sino que es la idea universal que tiene el hombre acerca de la verdad, ¿no? Por eso, vuelvo a repetir, nos interesa la verdad, queremos saber la verdad, ¿no? Como decían, decían, no sé si decían, el 25 de mayo de 1810, el pueblo quiere saber lo que pasa, ¿no? Queremos saber. Así empieza uno de los libros más importantes de la antigüedad, que es la Metafísica de Aristóteles. El hombre, por naturaleza, desea saber. Y el saber es siempre la verdad, ¿no? No es que desea ser engañado, ¿no? Saber y verdad son sinónimos. Bien, habiendo entonces intentado definir la verdad como adecuación del hombre con las cosas, de nuestra inteligencia y de nuestra conducta, y ahí viene la verdad moral, ¿no? La justicia que llamamos, ¿no? Como adecuación, entonces obviamente que existe. Es lo que intentamos todo el tiempo, y gracias a esa fe o esa creencia anterior a todo conocimiento, a la existencia de la verdad, que los historiadores, por ejemplo, se la pasan toda la vida buscando verdades, reconstruyendo los hechos de la historia, ¿no? Yo he conocido historiadores auténticos, no chantas, ¿no? Hoy está lleno de chantas, y estos medios que usamos nosotros, ¿no? Como YouTube, son fantásticos, pero también son una gran posibilidad para la chantada, ¿no? Bien, y entonces digo, las personas serias, responsables, están encerradas durante años en bibliotecas, entre manuscritos y qué sé yo, reconstruyendo los hechos de la antigüedad o de alguna época determinada, y los reconstruyen. Así hacen los historiadores, así hacen los científicos, ¿no? Los grandes científicos, que gracias a su perseverancia, etcétera, logran descubrir una vacuna, un remedio, ¿no? Etcétera, y lo descubren, y así hacen tantas personas que logran. ¿Y cómo que no existe? Obviamente que existe. Es más, es lo único que existe. No es que existe la verdad y existe algo distinto. No, es lo único que existe, la verdad. Porque la verdad no es otra cosa que el ser de las cosas. Por eso decían los medievales, ¿no? Me río porque es así, y porque es tragicómico todo esto. ¿Sí? Los medievales decían, el ser y la verdad son lo mismo. Decían ellos, ens et verum conventurtur. Se convierten. Son distintas formas de designar lo mismo. Cuando yo digo, esta computadora me estoy refiriendo al ser, ¿no? Pero como la estoy viendo, la conozco, sé que es una computadora, y estoy diciendo la verdad, esto es una computadora. Es lo mismo, lo que pasa es que el ser, en cuanto se relaciona con algún conocimiento o algún sujeto cognoscente, se lo llama verdad, ¿no? Ahora, para eso tenemos que entender que el ser habla, no es mudo. El ser, por el hecho de ser, resplandece. O también llora, ¿no? Como decía Virgilio, sunt lacrimae rerum, son las lágrimas de las cosas. El ser es expresivo, es luminoso, ¿no? Intenta comunicarse, se difunde, te está llamando en cierto sentido, ¿no? Quiere que lo conozcamos. Bien, el tema es que no queremos. Segundo punto, no es que la verdad no exista y la buscamos, sino que no la buscamos aunque exista. ¿Por qué? Y aquí hay que hablar un poquito de Platón. En el Evangelio de San Juan hay una expresión tremenda que está directamente relacionado con nuestro tema,
que dice, la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron la oscuridad. No estoy citando literalmente. No la recibieron, los hombres prefirieron la oscuridad. No es que no haya luz, sino que por alguna razón el hombre, en algún momento de su vida, opta por la oscuridad. Quiere decir que la verdad no es algo exclusivamente intelectual. Y esto es lo que en cierto sentido, aunque Aristóteles lo dice obviamente, y la tradición cristiana obviamente, en cierto sentido lo descubre, entre comillas, Platón. Por eso hablemos 5 minutos acerca de la teoría de la verdad en Platón. Ustedes saben que Platón utiliza mitos, alegorías, para imágenes, ¿no? Para dar a conocer sus pensamientos más profundos. Y en el tema de la verdad, él utiliza la famosa alegoría de la caverna, que ustedes encontrarán en internet. Hay infinidad de comentarios acerca de esta alegoría, pero lo que nos interesa ahora es ir al tema de la verdad, ¿no? Bien, entonces hay personas encadenadas mirando al fondo de una pared, de una caverna. Ellos están en una caverna oscura y en el fondo de esa pared van pasando sombras, que son sombras, las sombras de las cosas que están fuera de la caverna y que son sombras proyectadas por un fuego que está en el exterior, ¿no? Entonces Platón dice, bueno, la realidad, ¿no? El hombre lo que ve son sombras. Los hombres están como encadenados y entonces en lugar de ver la realidad ve sombras. Viene alguien, los libera a los hombres y encuentra que algún hombre de repente le agradece, se siente feliz porque se da cuenta, al comparar la sombra con la realidad, de que lo que él estaba viendo y creyendo que eso era la realidad, en realidad era una sombra. Y que la realidad es mucho más rica, mucho más interesante, mucho más real que la sombra, ¿no? En cambio otros se enojan porque les duelen los ojos, porque el sol y qué sé yo, la luz, y para qué, si las sombras son lindas, en fin, y lo matan al que vino a liberar, en fin. Un poco describe aquí, es como un preevangelio, ¿no? Porque este hombre que viene a indicarnos la realidad es Cristo. Pero bueno, Sócrates, porque Platón está hablando aquí de Sócrates, intentó lo mismo en su época y fue condenado a beber la cicuta. Ustedes saben que Platón era discípulo de Sócrates. Algunos creen erróneamente que el platonismo consiste en la negación de la realidad sensible, que para Platón lo único que existe son las ideas, es una realidad trascendente, algo así como divina, ¿no? Y esto, en nuestra realidad sensible, nuestro cuerpo, qué sé yo, y las cosas que nos rodean, el sol, en fin, son sombras de la realidad inteligible. En realidad, no, Platón no cree eso, ¿no? Platón no cree que esto sea ilusión, sí cree que es imagen, que es distinto, no es lo mismo algo ilusorio, fantasioso, falso, que algo que existe y que a su vez es imagen de otra cosa, ¿no? Una fotografía o un icono, ¿ven? Yo ahí tengo el icono de la Santísima Virgen, un icono ruso. Un icono propiamente en griego significa imagen, es una imagen de una realidad. Uno utiliza, pero no es que no existe, el icono existe, pero a su vez
está señalando a una realidad invisible, no es una ventana visible al mundo invisible. Por eso el hecho de que el mundo sensible tenga una cualidad de imagen no significa que no exista. El problema de Platón es otro. El problema de Platón, la gran crisis de Platón, la crisis existencial de Platón, es la muerte de Sócrates. Platón vive ese momento trágico en que la ciudad de Atenas, mediante sus representantes, ¿no?, condena a muerte al justo, condena a muerte a lo mejor, al mejor, a Sócrates. Y entonces ese es el momento en que Platón dice, todo esto es mentira, pero no es la realidad sensible, sino el mundo del hombre. El problema de Platón es el moral, no metafísico. Esto lo explica muy bien un filósofo ruso, Vladimir Soloviov, que conoció perfectamente a Platón porque tradujo todos los diálogos platónicos, que es un ladrillo enorme, ¿no?, del griego al ruso. Imagínense si conocía algo de Platón este hombre. Y después escribe un ensayo titulado El drama existencial de Platón, donde rechaza esta idea que bastante popularizada de que Platón, o el platonismo, o Platón mejor dicho, porque el platonismo es otra cosa, Platón despreciaba el mundo sensible. No, de ninguna manera. Al contrario, él se involucraba en política, en el arte, en la música, en la cultura. Era un hombre muy comprometido con las cosas de la tierra, ¿no?, hasta arriesgar su propia vida, ¿no? Él intentó en algún lugar, en Siracusa, no sé qué, instalar una república de filósofos. Bueno, le fue mal, obviamente. Lo venden como esclavo. ¿Sí? No es un tipo que se está mirando al pupo todo el día, para nada. Pero se da cuenta de que el hombre está encadenado a las sombras, y esas cadenas son cadenas no de carácter físico, sino moral. Este es el problema. Que el hombre prefiere, hay un momento de la voluntad, prefiere las sombras, la oscuridad a la luz, ¿no? Por eso Platón se escandaliza de que el centro de la civilización de aquella época, Atenas, condene a muerte al justo, como 4 siglos después va a suceder en Jerusalén, cuando Jerusalén condene a Cristo, ¿no? El inocente es condenado. Este es el problema, esta es la sombra y la realidad, ¿no? Las cadenas son cadenas de carácter afectivo, pasional, son cadenas que el hombre mismo se pone voluntariamente. O sea, volviendo al tema del aborto, ¿no?, que es un tema, a ver, ¿por qué no pasaron una filmación o filmaciones que hay, videos de lo que es un aborto por televisión, o al menos en la Cámara de Diputados, de Senado? Porque si si es un fenómeno eso, como dicen el ministro, ¿cuál es el problema de destruir un fenómeno? Verlo, nada más. Sí, verlo, ver cómo arrancan la cabeza, le arrancan los pies, las piernas, los brazos con pinzas. Es un fenómeno. ¿Cuál es el problema? ¿No vemos cosas mucho peores en la televisión todos los días? No, está prohibido. Está prohibido. Es más, en estas redes sociales está prohibido hacer visible algo que sucede y que está legalizado. ¿Por qué? Y porque no queremos, porque es incómodo. Es tremendamente incómodo. La verdad es incómoda, este es el problema. No es que no exista. Existe, pero es incómoda. Por eso es todo lo contrario de lo que dice nuestro amigo cuando dice que no existe, pero la buscamos. ¿Quién la busca? Sí, buscamos nuestras verdades estas, ¿no? Vamos a la balanza y vemos a ver cuánto pesamos, ¿no?
si adelgazamos o, bueno, y la balanza. No, no, bueno, todo eso sí, obviamente, todas esas verdades, pero las grandes verdades no son buscadas porque son exigentes, son incómodas, significan muchas veces renuncia a nuestras comodidades. Este es el problema que, según Solovyov, y yo lo respeto, aunque en este sentido simplemente estoy transmitiendo su opinión y mi afinidad con eso, ¿no? Porque no soy especialista. El drama existencial de Platón es un drama de carácter moral. Bien, entonces, habiendo negado la existencia de la verdad, dice Darío, y con esto termino, que me parece muy importante, dice, queda claro a lo que el filósofo se debe dedicar, a pelearse con todos los hijos de puta, perdón, estoy citando, que se creen dueños de la verdad y arman sistemas en función de sus intereses, qué sé yo. Bueno, entonces, ¿cuál es la misión del filósofo? Como la verdad no existe, el filósofo debe pelearse con todos los hijos de puta que se creen dueños de la verdad. Y yo me pregunto, ¿quiénes son esos hijos de puta que se creen dueños de la verdad? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Volviendo al tema de la verdad, ¿no? Como adecuación. En una relación de adecuación no hay dueño. No hay dueño. Lo que pasa es que aquí, entiendo yo, Darío es víctima de la mentalidad moderna, tanto capitalista como marxista, donde las relaciones humanas son relaciones de dueño y adueñado, de explotado, explotador, del siervo, del dueño, del empleador, del empleado, ¿no? Etcétera, etcétera. Relaciones económicas, ¿no? Como en el marxismo, la estructura del hombre y de la sociedad es fundamentalmente un hecho económico, ¿no? Entonces, la verdad es esto, ¿no? Hay dueños, pero, a ver, en una relación de adecuación, repito, en la tradición la verdad es adecuación, no hay dueño. Y si hay dueño, el dueño es el ser. A ver, la verdad o el conocimiento de la verdad es una forma de obediencia. Es obediencia al ser. Es algo extraordinario esto. Es el respeto de las cosas en su propio ser, el respeto de las esencias de las cosas, ¿no? O sea, conocer la verdad es una actitud de respeto, de contemplación desinteresada de las cosas. Y lo mismo en el orden sobrenatural de la fe, nadie se cree dueño de la verdad, sino que uno es la obediencia, en la fidelidad, ¿no? En la Sagrada Escritura, verdad es sinónimo de fidelidad. Esto lo lo trae Ferrater Mora. Ferrater Mora escribió un diccionario de filosofía muy lindo, donde estudia todo esto. Y estudia la relación, la diferencia entre la idea griega, occidental de la verdad, y la idea bíblica de la verdad, ¿no? En la Biblia, la verdad es fidelidad. En la civilización griega es adecuación. No hay dueño. Por eso, cuando dicen, ustedes se creen dueños de la verdad, no responde a la realidad, al sentir, al pensar de los cristianos, ni siquiera de las personas normales, ¿no? El médico no se cree dueño de la verdad cuando diagnostica una enfermedad, ¿no? Obviamente tiene un mérito, porque descubrió cuál era el problema, pero no es dueño de la verdad, sino que, en todo caso, él tuvo la inteligencia y la perseverancia, bueno, para darse cuenta del ser de ese caso, ¿no?
En fin, no hay dueño. ¿Qué dueño? ¿De qué estamos hablando? De nuevo es un disparate todo esto. Ahora es un disparate que tiene mucho sentido porque aquí Darío se pone militante, ¿no? Y esto es interesante. Dice, pelearse contra todos los hijos de puta. Es decir, eh, eh, hay una afirmación de carácter moral. Son hijos de puta. Hijos de puta, o sea, son malas personas. Y esto lo digo porque este tipo de personas son autores intelectuales de, por ejemplo, en esta semana hubo una profanación en una catedral católica, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los hijos de puta que se creen dueños de la verdad? El partido ¿cómo se llama? Frente para Todos o Frente de Todos, no sé. O el Todos por el Cambio, o algunos por el Cambio. No, nada. Los marxistas, no. Socialistas, no. Liberales, no. ¿Quiénes son esos hijos de puta? ¿Existen en la realidad? ¿Serán los curas? ¿Será la iglesia? ¿No serán ellos? De modo que esta agresividad que uno nota obviamente en estas palabras, yo lo cito, no me gusta decir malas palabras, al menos las digo cuando es necesario, pero no acá, ¿no? Estoy simplemente leyendo lo que él dice para que se den cuenta que el simpático, filósofo, despreocupado, de repente se pone fundamentalista. Que este es el problema de fondo de toda esta impostura filosófica, que en el fondo es un fundamentalismo. Porque decir que la verdad no existe, pregunto, ¿la verdad no existe es una afirmación verdadera o falsa? Si es falsa, entonces la verdad existe. Si es verdadera, entonces la verdad existe. ¿Por qué? Es una afirmación verdadera, ¿no? ¿Se entiende? Y no es un juego de palabras lo que estoy haciendo, sino que estoy simplemente siendo lógico. Afirmar que la verdad no existe hasta el punto de que hay una clase de personas que Darío llama hijos de puta, o sea, malas personas que quizá haga falta marginar o suprimir, como sucedió en la Rusia soviética o en México o en España o en tantos otros lugares donde el cristianismo es perseguido, ¿no? Es decir, estas cosas pasan. Entonces me gustaría saber a quién se refiere, ¿no? Bien, de modo que el desconstructivista, el descontracturado, nada, está todo bien, en el fondo es un fundamentalista y una persona altamente agresiva y peligrosa. No porque él sea peligroso, sino que hay un montón de gente que cree en estas cosas y después lleva a la práctica en forma agresiva profanaciones, por ejemplo, contra iglesias católicas, ¿no? Bueno, entonces, ¿existe la verdad? La sola pregunta supone la existencia de la verdad, porque al preguntarnos algo, estamos preguntándonos precisamente por la verdad. Que tengan un muy buen día.